Bueno, Arratsaldeon, buenas tardes. Os doy la bienvenida a este segundo momento de nuestras jornadas sobre salud mental y escuela. Mi nombre es Idoia Lizarralde, por si ayer no pudisteis acudir a la charla, soy la responsable de comunicación, pero os decía que veía muchas caras conocidas por ahí que vinisteis ayer, acudisteis a la charla, pudisteis participar en la charla que ofreció Enrique Saracho, en donde salieron muchas cosas, muchos temas. Estuvo interesante, yo creo. Se abrieron melones que yo creo que hoy tendremos la ocasión de seguir debatiendo, de seguir reflexionando sobre todo ello. Por hacer una mini síntesis, se comentó que la importancia, ¿no?, del ámbito escolar para lo que es la socialización del alumnado, que la escuela es un reflejo, es un espejo, ¿no?, al final de nuestra sociedad y de lo que tenemos en la sociedad actualmente. Quedó patente pues toda la carga, sobrecarga y todo lo que el profesorado ahora mismo está viviendo en los centros escolares, ¿no? Se les exige todo tipo de roles y funciones, que sean enfermeras, médicos, pedagogos, y además que sean buenos maestros y que den matemáticas o que, bueno, sea, o lo que toque, ¿no? Quedó patente también y quedó muy evidente también esa frustración y esa impotencia, ¿no?, de las familias en los centros escolares igual a mi hijo y a mi hija no se les está atendiendo o no están teniendo la atención que nos gustaría que hubiera, ¿no? Parece que hay como un desencuentro, no hay una tensión, se mascaba ayer aquí, esa tensión que es la que existe ahí afuera, o sea, aquí no nos hemos inventado nada. Precisamente para poder seguir hablando de todo esto, pues tenemos a todas estas personas aquí sentadas. También hablamos del papel del psicólogo o de la psicóloga en los centros escolares, que a veces acabamos siendo mediadores, ¿no?, mediadoras un poco de esa tensión. Y también Enrique lanzaba una pregunta al aire que, bueno, pues igual recogemos y tenemos ocasión de darle otra vuelta. ¿A quién beneficia, ¿no?, el que estemos peleados constantemente unos otros mientras estamos enzarzados en bucle? Pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces, vamos a trabajar o vamos a intentar hacer algo en la medida de lo posible para poder hacer esa labor conjunta, colectiva, porque como bien decimos en las jornadas y en el título de nuestra mesa redonda, es un reto colectivo, ¿no? O sea, el tema es bastante complejo, el de la salud mental y la escuela, como para que una agente se encargue de todo y lo resuelva. Es algo complejo en el que tenemos que estar todos a una y remar en la misma dirección. Entonces, pues bueno, ese es el objetivo un poco de esta mesa y por eso hoy tenemos el honor de tener a toda esta gente aquí. Y os voy a presentar a todas y cada una de ellas para que les conozcáis. Ellas van a tener una intervención de unos 15 minutos aproximadamente y para luego dar lugar al debate, a la reflexión y a las preguntas un poco en la línea de lo que hicimos ayer. Iremos pasando el micrófono también para que las personas que están por Zoom puedan escuchar, porque si no, no se enteran. Y bueno, pasamos a presentar a las diferentes personas que tenemos aquí. Como me traigo la chuleta, voy a por las gafas, que si no, no veo nada. Bueno, tenemos a Marian Jauregui. Ella viene en sustitución de Edurne. En el cartel, en la cartelería estaba anunciada Edurne Martínez Rivas, pero bueno, en el último momento no ha podido acudir y Marian ha tenido la gentileza de en poquito tiempo el acudir en su lugar. Ella es actualmente la directora del Centro Territorial de Atención Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutica Educativa de Álava. ¡Ay, perdón! Ella es actualmente la inspectora, del Centro Territorial de Atención Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutica Educativa de Álava. Ella fue directora en los inicios, en el 2008. Entonces, bueno, ahora ella es la inspectora, ¿vale? La que era directora es Edurne. Entonces, bueno, pues ella nos va a dar una pincelada. Nos parece importante que estuviera aquí para dar a conocer el recurso, porque el recurso de la que ahora ella es inspectora, yo creo que no se conoce del todo y es interesante que podáis tener o que podamos tener más información. Así que Marian, ella va a hablar en primer lugar. Después tenemos a Maite Vesga. Maite Vesga es orientadora del Colegio Urquide, así que bueno, bienvenida también, bienvenida Marian. En el centro tenemos a dos representantes del AMPA Iturribero de Casbiré y Castola, que van a poner voz a las familias. Ellas son Izaskun Armentia y Shaila Herrero.
Pensaba que me iba a confundir, pero no. A su lado, bienvenidas. A su lado está Imanol Ibarrondo. Él viene en representación, también él es orientador del IES Zabalgana. Está en el primer ciclo de la ESO. ¿Vale? Así que bienvenido. Bienvenido, Imanol. Y aquí tenemos a Isea Marijuán. Ella es psicóloga, terapeuta infantil del equipo de Diren. Y bueno, ella cerrará la mesa y luego, después de las intervenciones, daremos lugar al debate. Así que bienvenidas, bienvenidos y a disfrutar de la jornada. Arratsaldeon. Me toca a mí abrirlo, iniciarlo, ¿no? A ver, yo vengo sustituyendo a la actual directora del Centro Hospitalario Domiciliario Terapéutico Educativo de Álava, ¿no? El nombre ya nos indica algo, ¿eh? Es un centro que se ha constituido en el 2008. Había unos inicios anteriores, porque ya estaban constituidas las aulas en los hospitales de la ciudad, tanto en el Hospital Santiago como en Txagorritxu, y también se había visto la necesidad de acompañar al alumno que tenía una enfermedad, fuese la que fuese, después de un proceso hospitalario en el momento que llegaba a casa y no podía acudir a un centro escolar. Entonces, de ese inicio, en esta comunidad, se generó el decreto del 2006, donde se constituía como un servicio de apoyo a la educación. Y entró la tercera columna, que era la columna terapéutico-educativa, vinculada a la salud mental. Entonces, era un recurso que se ponía a disposición de todo el alumnado que estaba escolarizado en una etapa educativa obligatoria y que se le iba a hacer un acompañamiento mientras duraba la convalecencia de una enfermedad. Bueno, pues le dimos esa forma y empezamos a gestionar la parte terapéutico-educativa, que era lo que iniciábamos. En ese inicio se vio la necesidad de contar con profesionales de Osakidetza y se acordó un convenio entre ambas instituciones, el Departamento de Educación y Osakidetza, y se buscó un centro. Y ese centro es el que está situado en estos momentos en la calle Nievescano, entre dos institutos, el Instituto Equialdea y el Instituto Federico Baraybar. Justo entre los dos institutos hay un centro que, si no se fija, pues es mucho más grande, son mucho más grandes los dos edificios de los institutos, pero allí en medio está el centro hospitalario, domiciliario, terapéutico, educativo de Álava. ¿Quiénes están o cómo se constituye eso? Pues ahí se incorporan profesionales de Osakidetza, se incorpora también profesionales de educación, la dirección del centro es del Departamento de Educación, o sea, tiene esa función educativa, y empezamos a trabajar conjuntamente en el ámbito terapéutico educativo. Por lo tanto, es un servicio que tiene 3 columnas, como os he dicho. En los hospitales están las aulas. A continuación, cuando se acude a casa, hay un protocolo donde hay un equipo de profesores que acuden a los domicilios para poder atender al alumnado que tiene una enfermedad y que no puede acudir al centro escolar. Desde los 6 hasta los 16 es automático, y en bachillerato pues normalmente suelen ser en función de qué asignaturas y qué tipo de bachillerato esté realizando el alumno. Y está la parte terapéutico-educativa. Allí hay una dotación de profesorado, 3 profesores de pedagogía terapéutica, 2 especialistas de apoyo educativo y un maestro de taller. Y se da esa visión curricular terapéutica. Hay sesiones solo curriculares,
hay sesiones solo clínicas y hay sesiones mixtas, donde coinciden la parte educativa con la parte clínica y se está haciendo pues educación y terapia a la vez. Por parte de Osakidetza, los componentes o los profesionales que participan allí son un psiquiatra a media jornada, un psicólogo clínico a jornada completa y hay una enfermera con especialidad en salud mental. Y la dirección del centro, como lo he dicho anteriormente, recae en la parte educativa. ¿Quiénes acuden o cómo se acude a ese centro? Pues se acude de dos vías. Dos vías que de alguna forma se tienen que poner de acuerdo. La propuesta puede salir desde la Unidad de Psiquiatría Infantil de Álava, desde la UPI de Álava, por el momento clínico que puede estar un alumno o una alumna, o puede salir la propuesta de la parte educativa, donde se ve pues, unas dificultades añadidas para estar o mantenerse en un centro escolar ordinario, porque se ve pues que está viviendo una crisis en la escuela. ¿Cómo se ponen esas dos partes en conjunto? Pues en las reuniones y en las sesiones de coordinación desde los servicios del Berritzegune con la unidad de psiquiatría infantil. Se valora conjuntamente y ahí empieza el proceso de incorporación a la unidad terapéutico-educativa. Una vez de que se haya decidido que va a acudir a la unidad terapéutico-educativa, por eso es la dirección, la parte educativa, ese alumno nunca deja de ser alumno o alumna del centro en el que está escolarizado. Es decir, la escolaridad la mantiene en su centro. Las sesiones de coordinación curricular son las que coordina su equipo docente. Es decir, marca el equipo docente de su centro qué tipo de atención curricular se le va a impartir en ese centro. Se valora la situación por ambas partes y se decide qué momentos va a estar en la unidad terapéutico-educativa y si va a haber algún momento puntual en el inicio que se va a mantener también en coordinación con su grupo clase o con sus compañeros del centro de referencia. Entonces, ahí se hace esa transición. Hay veces que hay que pegar un corte y salir del centro y estar, no sé, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, sin acudir al centro escolar, y hay otras veces que se puede mantener eso desde el inicio. Y tiene distintas fases, o sea, pues la fase más aguda cuando se está trabajando en el ámbito terapéutico educativo y la fase en la que está finalizando esa intervención y ya hay un acercamiento mucho mayor al centro escolar en el que él está matriculado y en el que él pertenece. Entonces, ahí hay diferentes fases. Las sesiones terapéutico-educativas. Se hace un proceso de valoración, se hace a cada alumno o a cada alumna su plan de trabajo, su plan individual y funciona pues, como si fuese un centro escolar. Tienen un tutor en la parte terapéutico-educativa. Ese tutor es el que mantiene la comunicación familia, equipo docente, centro escolar. Y luego hay sesiones conjuntas entre la parte sanitaria de Osakidetza, la parte docente y se van estableciendo pues, pequeños retos, formas de trabajar en el ámbito terapéutico educativo. Es un servicio que aparte de lo que yo os estoy comentando, luego se han visto que no es suficiente para responder a todas las necesidades que hoy en día se están detectando en los centros escolares. Y eso, pues bueno, pues ha tenido otras derivaciones o otras formas de atender que en estos momentos también estamos reforzando desde la parte educativa, como son los centros de día o los hospitales
del día que están abriendo a partir de la unidad de psiquiatría infantil. ¿Cuántos alumnos pueden estar más o menos durante un curso escolar? Pues la ratio máxima es en torno a 10. Los 10 alumnos no se incorporan todos a la vez. Puede haber alumnos que están en el proceso de salida y nuevas incorporaciones. También se busca un poco las características que tienen las personas que están en el centro, en la unidad terapéutico-educativa, pues para ver cómo se puede encajar o cómo puede responder el siguiente alumno o alumna que puede incorporarse, pero más o menos viene a ser como unos 10 alumnos, alumnas a lo largo de un curso escolar. La estancia suele ser en torno a 10-12 meses, un curso escolar. Es decir, que si te incorporas en marzo, lo lógico es que seguramente estés el siguiente curso casi hasta la finalización del curso escolar. Si te incorporas en septiembre, pues es probable que en junio pues ya hayas hecho el proceso de incorporación a tu centro habitual, dependiendo un poco del momento de la incorporación. Es un centro abierto para todos los centros de Álava, es decir, se puede recibir alumnado de Llodio, de La Rioja, de Vitoria, centro público, centro concertado, sin distinción, 12-16 años. Y en un principio, pues la cobertura fue entre 12 y 16 años, pues hoy seguramente esa necesidad ya se ha visto que empieza a bajar en la edad, que el trabajar la prevención, el tener una sesión o una atención terapéutico-educativa intensiva con una edad menor de los 12, pues igual evitaría muchos problemas que luego se van generando en esta adolescencia, 12, 14 años. Y eso es un poco lo que yo venía a presentaros así a grandes rasgos de lo que es el centro. Fue un reto en los inicios que costó mucho, es verdad, trabajar profesionales de ámbitos muy diferentes, enfocados en la persona que teníamos. Uno lo veía como alumno y la otra parte lo veía como un paciente, y eso había que unir, había que buscar intereses comunes, había que saber llegar a ese alumno desde ambas partes. Se abrieron un montón de protocolos en ese momento, se inició un trabajo y la verdad es que bueno, la gente que ha pasado por allí suele valorarlo muy positivamente. En el centro hemos hablado del alumno, el alumno 12-16 años, alumno menor de edad, alumno que también tiene unas familias por detrás y que se trabaja también desde el centro terapéutico educativo con las familias de estos alumnos. La incorporación o el objetivo final del centro terapéutico educativo es la vuelta a los entornos más normalizados del alumno, como puede ser el centro escolar, el entorno familiar y el entorno entre iguales. Y este sería un poco la presentación de ese centro. Vale. Bueno, a ver, muchas gracias porque nos aportasteis así unas preguntas como muy inspiradoras y estaban muy bien. Entonces iba a ir por un lado, pero ahora quiero también presentar un poco lo que es el Departamento de Orientación y Urquide con su trayectoria. El Departamento de Orientación de Urquide empieza, bueno, hace 27 años. Yo llevo 27 cursos en este cole, no había departamento de orientación y ahí empezamos otra compañera y yo como aprendiz de esa compañera. No sé cómo lo hacíamos porque estábamos para
todo el colegio y éramos 2, ni siquiera yo estaba a jornada completa. María Antonia Martínez Catalá, no sé si igual la conocéis, jubilada, que ha tenido pues, bueno, mucha repercusión también en el mundo privado de Vitoria, a nivel de pedagogía. No sé cómo lo hacíamos porque actualmente, me voy al presente, somos 4 orientadoras, además que me han acompañado, mis compis. Estamos una persona para toda la infantil, consultora de primero a cuarto de primaria, quinto, sexto, primero y segundo. Hacemos aquí una bisagra. Qué suerte que estás para los cursos, qué bien, pero bueno, nosotros tenemos estos recursos, no nos dan más, nuestro director, pero bueno, ahí estamos. Y yo estoy de tercero hasta la FP, que también atiendo y acompaño a personas en su FP. Entonces, decíais una de las preguntas, ¿no? Si ha cambiado algo, ha cambiado esta sociedad, ha cambiado las demandas, han cambiado muchísimo las demandas. Estamos todavía en el mes de septiembre y tenemos ya 3 protocolos de acoso, de posible acoso. El año pasado a estas alturas ya teníamos otros 2 de suicidio. Lo que bulle en el día a día y lo que sentimos, ¿no? Los orientadores y nosotras cuando nos juntamos y tenemos nuestra hora, ¿no? Nuestro rato de reuniones, que estamos para acompañar y que somos a veces como una criba, ¿no? de poder derivar, apoyar al profesorado, cuando el profesorado a veces que está agobiado por cosas que escucha, por mensajes de padres, por desesperaciones de familias que realmente están sufriendo, y entonces nos lo trasladan a los orientadores todo agobiados. Y una vez oí una compañera de un instituto que decía, y los orientadores nos agobiamos lo mismo, pero estamos entrenados para que no se nos note. Y es un poco nuestra función, porque es verdad que también nos agobiamos un montón cuando nos cuentan cosas así como muy aparatosas, ¿no? Vivimos en la trinchera, como digo yo, con nuestros adolescentes, en mi caso, con los niños, en el suyo. Les adoramos y les amamos, porque si no, no podemos llevar adelante esto. Y sí es cierto que nuestros adolescentes, y yo creo que en la sociedad en general, estamos viendo cómo sujetan muy poquito, no sé si decir, pues eso, la frustración, el dolor, las autolesiones, que no van a derivar quizá después en nada que vaya a ser una enfermedad mental, o sí en una atención desde la UPI, pero ¿cuántas veces está pasando? Y esto antes, si nos vamos a mis inicios, cuando yo empecé y estaba asomando la nariz por toda esta profesión, pasaba una vez cada curso. Lo podías ver y te parecía algo, pues enseguida estabas derivando. Y ahora es algo que sucede y sucede mucho más. Cuando hemos hecho formaciones y aquí estaréis personas del gremio, que hemos hecho formaciones con expertos en estos temas y expertos clínicos en estos temas, sí que nos dicen que no es que haya más, pero sí que es cierto que al colegio llega más y nos somos la primera línea, ¿no? Muchas veces de batalla. ¿Cuántas veces estamos ahí para recoger un inicio de algo, alguna sintomatología que ni en las casas todavía está asomando, ¿no? Hablo de adolescentes que pueden llegar para pedirte que una amiga suya, o que suelen ser chicas, pues bueno, cosas así. Creo que un acierto acierto, nosotros estamos trabajando así, nos gusta trabajar así, es entrar mucho a las aulas y entrar ayudando y apoyando a los tutores, porque los tutores, de broma muchas veces decimos que ya lo menos importante es dar clase, porque tienen que ser gestores, pilotos de avión, a veces, o sea, de todo. Acompañar a los tutores en muchos momentos de tutoría. Asumimos el acompañarles para las formaciones de acoso a nuestros propios alumnos. Los alumnos nos ven y nos sienten como alguien que está ahí en el día a día, no solo como un poco esos inicios también, ¿no? Del psicólogo, del orientador, el orientachaile que está ahí, y el que va de la clase es esa persona que se le ve que tiene más problemas, ¿no? Entonces esto es algo con lo que luchamos mucho, porque formamos y nos gusta formar parte de equipo con los profesores, cosa que ellos también agradecen muchísimo, y sí que consideramos que tenemos unos lazos bien hechos, ¿no? con nuestros profes y con nuestros tutores.
Las nuevas tecnologías, los protocolos también de el decreto, aplicar el decreto. Esto es algo que ha venido también a darnos un cajón de límites que nos ha venido y nos viene muy bien, y viene muy bien a las familias, pero claro, el orientador al final tiene que estar en tantas y tantas batallas, ¿no? En la comisión de convivencia, aplicamos el decreto, no lo aplicamos esta medida, no la aplicamos, el acoso, investigarlo, está sucediendo, atender a la víctima, atender al agresor, por supuesto, estar con la familia. Las dificultades de aprendizaje, otro cajón gigante de detección, derivación, asumir el diagnóstico, hablar con nuestros compañeros profesores para que en el aula se dé respuesta y se sientan acompañados, porque a veces el profesor sabe que hay que ayudar al alumno, pero no sabe el cómo ayudar al alumno muchas veces, o le ayudas si le pones un camino, ¿no? He recordado también, ¿no?, estos días, así pensando un poco de lo que quería hablar, que había una pregunta en el WIS, los que estáis aquí habéis pasado el WIS, en el WIS anterior, había una pregunta que era, ¿cómo crees, que era muy visionaria, yo creo, un poco así, ¿no?, porque decía, ¿cómo crees que podrá afectar algo así? Le iba a mirar y no me ha dado tiempo hoy. ¿Cómo crees que podría afectar o cuáles serían las consecuencias del rápido desarrollo de la tecnología sobre la humanidad? No sé, algo así preguntaba. Y entonces yo digo, pues hombre, eran un poco visionarios, porque es que realmente la rápida tecnología nos ha superado y yo creo que a los que ha pillado así por medio, pues a nuestra generación de niños, de jóvenes, pues todo eso. Hemos tenido muchísimo trabajo y ahora estamos en un momento reset. Dentro de Urquiden nadie puede usar móvil, no se puede llevar en la mano, no se puede ver, no se puede llevar en un bolsillo. O sea, es un símbolo de podemos vivir sin el móvil, podemos vivir sin esto. A ver, ¿de qué sirve? De tener un respeto al momento, al lugar, ¿vale? Y que estoy dentro de mi colegio. En los cambios de clase yo no puedo sacar el móvil. Lo estamos llevando adelante. Que nos ha hecho otro gran saco de trabajo todo esto, sí. Que hemos tenido mucho trabajo los orientadores, me imagino que por ahí también, en prevención, en deshacer líos que se han montado entre ellos, en cosas que meten muchísimo la pata y que pueden ser incluso delitos y que los padres a veces también, es verdad, que están en su derecho de llevar adelante y de cosas que meten muchos líos ellos, ¿no? Y de cómo estamos viendo que a las familias les ayuda que el cole esté como un acompañante de todo este mundo también, que dar un móvil hoy en día o dar una conexión, pero a la vez hemos visto que nos hemos pillado nosotros mismos porque estaba muy bien la pedagogía de el niño lleva pocos libros, pero entonces que tenga un Chromebook o que tenga un móvil o qué tal. Ahí tuvimos un debate muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, son tantas cosas y es tanto esto el siglo XXI de cosas que es lo que digo. Vuelvo a lo de amamos esta profesión porque es que si no es mucho. Y a veces decimos que podemos ir a trabajar sin agenda y estaríamos todo el rato funcionando, ¿no? Porque hay lío. Por eso digo, echo la vista atrás y digo, pues no sé cómo lo hacíamos, porque a veces siendo 4, ¿verdad? Pues tenemos mucho que hacer. Vaya. No sé, por ahí he ido, divagando. A vosotros. Vale. Bueno, pues yo soy Izaskun y como ha dicho Idoia, pues venimos de Lampa y Casidea y bueno, hacemos un poco, queremos dar un poco la mirada de las familias dentro de todo este asunto. Estamos bueno, dentro de lo que es la Junta ambas dos y bueno, llevamos un poco el bachorde también de tema de salud mental, aparte de otros tantos. Y bueno, pues yo cuento un poco la parte de Icasvidea, de cómo pues la problemática que tuvimos. Somos un colegio que está en un pueblo, Un colegio muy grande. y estaba fuera, entonces, bueno, toda esa problemática que hay de que no pertenecemos a un ayuntamiento que es de Vitoria, con lo que corresponde a todo ciertas tema de ayudas y de este tipo de cosas.
pues nos vimos hace unos años con todo este tema de salud mental, pues que hubo una voz de alarma con pues, Iker Errejón, que era el antiguo presidente, en el cual, pues con Puig, con la Zuzendari, vimos que en Ikasbidea había mucha problemática de salud mental y que no había medios para ello. Entonces se decidió mediante el AMPA pues, buscar un apoyo. Tenía que ser externo, ya que pues, al final las instituciones con la gran pelea no nos la daban. Y se cogió un gabinete, que en este caso es Ediren, después de mirar muchos sitios, en el cual nos apoya, nos ayuda, nos acompaña en todo este tema a las alcolaris, a las orientadoras que están allí. Pues bueno, todo esto es un poco todo el proceso que estamos y que, pues, que tenemos en este caso en Ikasbidea. Lo primero, o sea, la admiración plena por todo el tema de educadores que hay en Ikasbidea, en todas vosotras que sois la mayoría, que ayer solté la gran frase y ha sido ahí como ha habido esas miraditas. Vengo de una familia que mi abuelo ha sido irakasle, mi aita ha sido irakasle, y tengo miles de tías, o sea, tías y primas que son irakasles. Sé lo que hay. Veo que ha habido un gran cambio, o sea, he vivido de mi abuelo y de mi padre pues ese proceso de, ¿no? Antes el autoritarismo, en cierta manera, ¿no? Que había el profesor era un dios, igual eran en nuestro caso nuestros padres, ¿no? Que muchas veces era como, porque lo digo yo y punto, y todos, pues amén, ¿no? Y el cambio que ha pegado ahora, el hecho de el irakasle al final está visto, ¿no? A veces como decir, parece que sé, ¿no? Como alumno cuáles son mis derechos, pero no tengo ni idea de mis obligaciones y es como, joder. O en el caso de las familias, que muchas veces no pasamos ahora al tema de esa negociación, muchas veces hablaba ayer Enrique ¿no? De la negociación, de que no hay nada que se imponga. Ya, pero es que hay veces igual que a nuestros hijos no les compete ese tema, ¿no? En este momento, o que igual somos nosotros los que tenemos que poner como padres, y de acá es ese límite, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde está aquí la barrera, ¿no? Para terminar, para decir qué está bien o qué no está bien y no dejar tanto actuar o que piensen, pues porque igual no les compete en ese punto, ¿no? Es un poco, yo ya te digo que yo me he cambiado todo este tema, yo creo que un montón de veces para qué hablar o qué no hablar, porque me surgen muchas cosas y además hay muchas incógnitas y muchas dudas. No sé, muchas veces con este tema y hablaba y me hizo reflexionar mucho ese punto del sentido común, ¿no? Que muchas veces como aitas siempre buscamos a mi hijo le pasa algo, buscar un diagnóstico, una patología y nos volvemos locos, o sea, y dices tú, coño, que igual no tiene nada, ¿no? Y seguimos insistiendo y dando por saco todo el día, no, oye, que yo creo que a mi hijo le tenéis que hacer alguna prueba porque yo creo que le veo algo. Y al final, o sea, que igual es el hecho de pararte y decir, igual es evolutivo, o igual, no, es un punto en el que necesita pues ir conociéndose porque hay muchos cambios dentro de todo este punto y antes igual este tipo de cosas no se tenían en cuenta, por lo menos en mi caso, en mis aitas, nunca, ¿no? Te has visto en este mundo o que te digan, ¿no? Igual tiene algo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces igual hacemos más daño que bien, ¿no? Que al final etiquetamos o buscamos esa etiqueta que muchas veces a veces igual no se puede borrar en uno de los niños. Y todo conlleva todo esto. A lo que voy con todo esto es que creo que las familias tenemos mucho, mucho, mucho que hacer. En las ikastolas hay mucho que hacer, pero creo que todo consiste en la unión. Creo que a veces no estamos como con ese punto de buscar ese punto de culpable, ¿no? Muchas veces yo ya más que te cuentan cosas que dices tú, ostra, baja, o sea, vamos a intentar, ¿no? Unirnos con los irakasles, dentro de que, y sigo diciendo que nosotros tenemos un hándicap que es la distancia y no se pone, en nuestro caso no es fácil esa unión o esa parte de relación con la ikastola, pues por muchas, pues al final está más lejos y no se pone todos mediante mail y muchas veces se deshumaniza toda esta relación, ¿no? Que nos volvemos al final a decir, no existe esa parte de tecnológica, pero es que la única manera de comunicarte es la tecnología, lo que es por nuestro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues desde AMPA también peleamos un poco porque se humanice más ese tema, que haya más
ese punto humano, coño, de ir de la mano, de intentar dar, o sea, nunca es con críticas ni nada, sino que creo que al final todos vemos las situaciones y creo que sería mucho más, mucho mejor el hecho de poder, ¿no?, hacerlo pues todos juntos. Nos damos cuenta al final, o sea, yo una de las cosas que veo es que ese cambio que ha habido, ¿no?, de nuestros peques, que dices, ostras, ahora ya, joder, yo me acuerdo que yo estaba con el balón con los 14 años y ahora ves, ¿no?, que dices, ostras, con 9, con 10 ya tienen unas conversaciones que dices, sí, es que ya son como adolescentes, les estamos como acortando, yo creo, ese punto de esa vida infantil que creo que deberíamos de dejarla, ¿no?, que fluyese. Pues no sé, o sea, es un poco necesidades, está claro, necesitamos recursos. ¿Y cómo coño buscarlos? Perdón por la palabra, no lo sé. Nosotros intentamos pelear mucho, tuvimos hace mucho tiempo con el antiguo consejero de Educación. Me contaba Berros que hubo una reunión y dijo que iba a intentar que fuera pues eso, más a menudo. Ahora ya con la nueva pues no sabemos nada, ni se sabe, ni se le espera, ¿no? Y decía, ¿no?, el tema de la excelencia. Te ríes y dices, no, somos como, ¿no?, una ciudad. Hablaba de que somos pues la excelencia en educación. ¿Qué excelencia? O sea, luego nos echamos las manos a la cabeza cuando hablamos de un tanto por ciento de abandono escolar. Hostia, es que igual es algo para pensar, decir, es que no está motivado por las capacidades que pueda tener cualquier chaval, sino igual porque no estamos haciéndolo bien desde el principio, pero no por el hecho de los medios, porque no nos dais medios o recursos para ello. Perfecto, estoy de acuerdo. Sin más, no sé, es un poco mi visión. Podría hablar muchas cosas y eso que os diga Idoia, que no quería venir para nada, no me gusta, igual cojo el micrófono y no lo suelto. No, pero bueno, es un poco el hecho de... Me encantaría que pudiera ser algo para... Pues eso, estamos las que estamos. Yo creo que tendríamos que ser, o sea, no sé, 200 personas aquí para poder pelear por todo lo que nos hace falta. Y al final, pues bueno, pues siempre pasa este tipo de cosas, que queremos formaciones, queremos tal, pero que vengan a mi casa, que me lo hagan a mí, que me lo inserten y no tenemos la capacidad de movernos. Simplemente esa es mi cosa y le digo así, la que también tiene mucho que aportar. Mucho no, pero sí que es verdad que nosotros como familias, ¿no?, pues nos preocupan nuestros hijos. Entonces, nosotras que tenemos esa poca conexión con la Ikastola, porque pues ya ha dicho Izaskun ese hándicap que tenemos de la distancia, ¿no? Nosotros escuchamos muchas cosas en el Geltoki, por ejemplo, cuando los críos bajan al autobús, no sé qué, escuchamos a las familias que ha pasado esto, que ha pasado lo otro. Recibimos información de canales que no son oficiales, ¿no? Entonces, que escuchas que no sé quién le ha pegado a no sé cuántos y, claro, han abierto el protocolo de bullying. Y a nosotros nadie nos da esa información de primera mano, que tampoco sé si tiene que llegar, ¿eh? Esto no tengo ni idea. Pero claro, empezamos, madre mía, pues si le ha pasado a este, porque y le va a tocar a mi hija o a mi hijo, no. Entonces, esa parte de información que nos llega a las familias, yo creo que muchas veces está distorsionada y creo que es peligrosa, ¿no? Porque enseguida en las familias también se empieza a hablar. Al final, yo creo que todos somos conscientes de que la información, cuando no es de primera mano, a medida que se va extendiendo, se desvirtúa totalmente y el mensaje que llega puede ser completamente diferente al que es el original, ¿no? Entonces, no sé si falla en nuestro caso particular, no sé si pasa en otros sitios, ¿no?, que esa comunicación no es tan directa y entonces pues nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Que no sé quién se ha puesto mal y ha venido la ambulancia y no sé qué. Y dices, madre mía, pues ¿qué habrá pasado?, ¿no? Entonces, claro, nosotros también nos lo cuentan nuestras hijas e hijos, que lo cuentan desde su propia vivencia, que si ellos mismos también se han angustiado durante ese proceso, pues lo cuentan de esa manera que a ti te llega, ¿no?, pues como algo quizá mucho más grave de lo que ha sido en realidad. Entonces, esa parte yo creo que, bueno, no lo sé, pero quizás sí que se pudiera mejorar,
¿no? Porque al final a nosotros lo que nos da miedo es que nuestros hijos, en todas esas horas que pasan en el centro escolar, les estén faltando al respeto, o les estén pegando, o se estén metiendo con ellos, o... Y yo le digo a la cría, cuando hablan entre ellos, ¿no? Ah, pues es que no sé quién se va con la orientatalle porque le pasa no sé cuántos. Y digo, pues si tú no sabes lo que le pasa, pero no puedes decir, ¿no? Entonces, eso al final también, en las mismas relaciones que generan entre los chavales, enrarece mucho el ambiente dentro del aula, ¿no? Porque no sé quién ya no es que tiene dislexia, es que no sé quién es disléxico. Digo, pero tú ya sabes lo que es eso. No tienen ni idea, pero como lo escuchan por ahí, pues... No, pues es que le cuesta más, y eso, o sea, le cuesta más entender y entonces, pues como que es más tonto. A veces digo, ¿qué me quieres decir? Que es más tonto. Y a veces dice, bueno, no, digo, bueno, sí. ¿No? Entonces, toda esa parte yo creo que también influye mucho en las relaciones que generan entre ellos. Me parecía muy interesante lo que decías tú, de que es el orientador el que se acerca al aula y no los chavales los que salen del aula, ¿no? Porque eso es muy visual. Y en cuanto sacas a un niño de un aula, el resto se cosca. O sea, es muy evidente, ¿no? Quiero decir, tampoco hace falta, pues eso, ya saben que se lo llevan a algún sitio porque algo está pasando. Y luego, a partir de ahí, pues lo que le pasa, ¿no? Pues cada uno se lo inventa. Y bueno, pues a mí un poco en ese sentido, ¿no? El tema de las relaciones entre iguales, cómo se dan dentro de los centros escolares y luego cómo nos llega a nosotras, a las familias, ¿no? Que muchas veces pues quizá estemos dando más importancia de la que tiene, pero que nos asusta mucho, nos asusta mucho. Y siempre nos va a parecer, estoy con Izaskun, que los recursos son insuficientes. Hay muchas familias, y no sé si, insisto, si tienen que saberlo o no, que no saben lo que es el berritzegune. No tienen ni puñetera idea de que existe un recurso, ¿no? que facilita, ¿no? Pues si se detecta un problema, que los chavales tengan ese apoyo. Hay gente que no sabe ni lo que es. Yo conozco la unidad terapéutico-educativa por otras vías, pero la gente no sabe qué es eso. No sabe, no conocemos los recursos que tenemos disponibles, ni en educación, ni en sanidad, ni en muchas cosas. Entonces, no sé cuál es la forma de que todo eso llegue a las familias, pero creo que sí que relajaría, no, o por lo menos daría más confianza a las familias, que cuando estamos mandando a los chavales a los centros educativos están recibiendo la atención que necesitan. A nivel educativo, por supuesto, y de contenidos, y también pues, a nivel emocional o de salud mental, o no sé, un poco por ahí. Joder, me toca. Bueno, vamos a ver. Ya no sé ni lo que iba a decir directamente. Bueno, lo primero, yo me acuerdo, yo estudié pedagogía, os cuento un poco mi historia porque creo que luego está bien para localizar un poco lo que tenemos que hablar, ¿no? Me acuerdo que el decano de la Universidad de Milán, de la Universidad de Pedagogía, dijo: genio se nace, imbécil se llega. ¿Qué hay en medio? El sistema educativo. Y eso a mí, desde luego, me dio mucho que pensar. Tío, macho, el decano de la Universidad de Milán diciendo esta historia. A ver, yo, Imanol, estudié en Castro la Vide, muy mal estudiante. Repetí 2 veces. Estudié pedagogía porque mi tía decía que yo creía que yo con los chavales, que igual podía andar bien. Yo sí que entrenaba chavales, equipos de fútbol, tal y cual, y creía que eso le iba a ir bien, que creía que eso iba a ir bien conmigo, ¿no? Además, como no te pedían nota, fenomenal. Es decir, yo llegaba aquí por defecto, ¿vale? Sí, luego además la carrera se me hizo más sencilla que lo fue mi paso por Icastola o la vida, ¿no? Del que no tengo muy buenos recuerdos. Es decir, yo he llegado a ser un muñeco descacharrado, pero cuando tuve mi terapia, en esa regresión-reconstrucción, había muchas cuestiones que tenían que ver con la Icastola, ¿no? Entonces, qué curioso. Cuando acabé de estudiar pedagogía, me marché a Latinoamérica un año a viajar por ahí. Me fui a escalar, bueno, me gusta surfear, escalar, hago mis historias, había trabajado de socorrista. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar acá, digo, ¿dónde voy yo? Pedagogía. Pues bien, ¿dónde? A un centro de menores. ¿Por qué? Porque los educadores duran muy poco.
Entonces, pues bueno, yo en mi caso empecé en Sansoeta hace tropecientos años, pero fijaros que allá teníamos mogollón de chavales con supuestas enfermedades mentales de todo tipo, pero ninguno sabíamos qué tenían. Y la realidad es que acabaron, esos chavales que tuvimos, todos acabaron sin medicación. Es decir, trabajando de manera humana. Entonces eso me dio que pensar también, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Se supone que este tiene esto, el otro tiene el otro, pero todos le quitamos la medicación. Al final lo que había era un grupo humano muy potente en Sansoeta. Para mí ha sido la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida. O sea, yo lo que pasé por ahí me ha servido para luego el resto, ¿no? Luego trabajé de educador de calle varios años, trabajé en la Comisión Antisida, en el taller de reducción de daños ahí, bueno, haciendo talleres, en Asgarri, de vela, y al final se abrieron listas, saqué el euskera y acabé en educación, porque sí que es verdad que ya que había estudiado pedagogía, carajo, lo suyo era trabajar en la escuela, ¿no? Pero hasta llegar a ser orientador, pues he pasado por mis sitios. Yo creo que hasta he pintado el despacho de un director, ¿no? Entonces, ese ha sido mi bagaje educativo. Y ya centrándonos un poco en la cuestión, ¿no? Salud mental en la escuela. Yo primero, eso es, ¿no? Yo creo, ayer no estuve en las charlas, pero bueno, creo que enfocasteis mucho en el profesorado, ¿no? Efectivamente, yo ya no sé si voy a ser orientador o de aquí a 2 años voy a ser administrador, ¿vale? No sé, en vez de orientador, si me llaman administrador, creo que podría ser, pues podría estar bien, ¿no? Porque es así. Y luego, por otra parte, están los profesores, efectivamente. En este mes que llevo, ya yo, conmigo, ya han sido 4 personas las que han acabado llorando. Y estamos a 25 de septiembre. ¿Qué pasa aquí? Pues efectivamente, yo no sé, ya veremos. Si las cosas cambian, pues ojalá, ¿no? Porque a mí me gusta mi trabajo. Pero sí que yo, por mi manera de ser, me gusta la intervención directa con los chavales. Y además es algo que no se me da mal. Entonces, bueno, pues en ese caso, en Zabalgana llevamos 4 años donde ha habido muchas mejoras, pero sí que es verdad que estamos en un punto donde la burocracia nos mata a los profesores y a los orientadores. Y además ahí estamos como muy, muy desprotegidos, ¿no? Porque al final lo que el gobierno vasco quiere son datos cuantitativos. ¿Qué ocurre? Que la intervención con los chavales no es cuantitativo, no es algo tangible, pero beneficia, ¿no? Las que estamos acá ya sabemos que beneficia. Trabajar en prevención siempre beneficia. Pero claro, ¿cómo cuantificamos ese trabajo? Y toda la historia emocional que te llevas a casa, ¿no? ¿Cómo lo cuantificas eso? Pues no es fácil. Entonces, pues a día de hoy lo que se quiere no sé yo muy bien qué es, pero que responda a un modelo asistencial, por supuesto. Luego hablaré un poco de lo que es el modelo asistencial, porque yo en este caso, en este tema, soy igual un poco más punky que todos, ¿no? Pero tiene que ver pues con mi manera de ver la vida y bueno, ya que me habéis invitado, pues la suelto, ¿no? En este caso, bueno, entrando en los chavales, sí que es verdad que desde el COVID vemos más episodios de ansiedad, vemos que y además, pero el problema es que luego la gente no está preparada para gestionar estos episodios de ansiedad. La gente hace lo que puede, como buenamente puede, pero no nos preparan para esto. Nos preparan para otras 1000 huevadas, con perdón de la expresión, pero para esto no. Los suicidios de protocolo se hacen donetes. Se abren suicidios de protocolo y no será que quizás también tenemos entre algodoncitos muchas cuestiones, ¿no? Porque cuando hablamos de todo lo que me estáis diciendo, vamos al otro punto. Yo no quiero generar un alarmismo, porque gracias a lo que sea, yo soy muy creyente, yo creo que hay que tener un aspecto espiritual ante esto y os voy a decir por qué. Si nosotros, la gente que nos dedicamos al trabajo con los chavales, no tuviésemos una cierta creencia que la vida tiene un sentido y que los críos tienen algo que hacer, ¿qué carajo pinta aquí? ¿Qué voy a transmitir yo? Ya sé que el diagnóstico es horrible, pero si yo no me creo que ese crío tira, ¿qué carajo hago aquí, no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos un problema, ¿no? Porque de la diversidad se está llegando a un punto de estigmatización. TDAHs, CIL, TDLs, ingentes los nombres con los que se definen a los críos. ¿Qué ocurre? Que al final los críos se lo acaban creyendo. ¿Por qué? Porque los padres también se los acaban creyendo. ¿Pero qué es ser humano? Esa es la pregunta que haría yo, ¿no? ¿Qué es ser humano? El problema es que vivimos una sociedad, porque al final esto responde a un sistema económico.
O sea, el sistema educativo responde a un sistema económico. Luego nos pueden adornar con palabras de pedagogía, pero la realidad es que el sistema humanitario se eterniza, señoritas, o como yo lo veo. Porque al final se sigue parcheando, pero no se llega a la raíz de los problemas, no se debate sobre la raíz de los problemas. ¿Habéis escuchado a alguien con el COVID hablar de cómo se llegó a eso? Es decir, todo el mundo sí, el pangolí, el no sé qué, porque tal, porque cual, pero ¿alguien ha cuestionado el modelo social? O sea, ¿realmente creemos que el ser humano no necesita un cambio cualitativo a nivel mental y empezar a ser humanos? ¿Por qué? Pues porque el ego se ha convertido en un fin y no en un medio. Y ahí está, bajo mi punto de vista, uno de los grandes hándicaps. El pensamiento no es un amigo, es una herramienta. Y a los críos hay que ayudarles a ser humanos. Y dar naturalidad a la adversidad, dar naturalidad a los, digamos, prototipos de THs, de TDAHs. A mí, por ejemplo, el otro día, es que hay un chaval que no sé qué, pues vamos allá. ¿Sabéis lo que es la dislexia? ¿Sabéis lo que es una discapacidad cognitiva? ¿Sabéis lo que es una persona con síndrome de Down? ¿Sabéis? No, vamos a hablar de esto. ¿Por qué no hablamos de las cosas? De la muerte. ¿Qué es ser humano? Entonces, yo en ese sentido lo tengo claro, ¿no? Es como que seguimos parcheando, nos matan con los parches, pero no entramos a la raíz de los problemas. ¿Por qué? Porque quizás no interese. Es probable que no interese. Pero luego mucha gente no repara en esto y es lo que a mí me llama la atención. A mí me da pena que a la gente se le corte las alas como se les está cortando. El talento que hay en las escuelas es brutal. Hay unos profesores increíbles. Y yo, vamos, es algo que me encanta valorarles, ¿no? Porque me gusta sobre todo valorar a las personas. Pero es que se les está cortando el talento. Y es una putada. Porque al final nos quedamos en eso, en que si tú a nivel de papeles haces tus planes, ¿tú crees que para una dislexia se tiene que hacer un plan individual de no sé cuántas hojas, no sé qué, no sé cuántos, con las firmas de los padres, antecedentes familiares? O sea, es que no han entendido una mierda. Entonces, esta es mi verdad, y solo es mi verdad, ¿vale? Pero es lo que yo recojo de mi experiencia. Entonces, a mí me da la sensación. Me acuerdo que había una de Raúl Ginés. Ginés era el que hizo la escuela de la marginación en Madrid, creo que os suena. Él decía que de la pobreza se crea un producto de reciclaje del que se saca máximo beneficio, que son los servicios sociales, pues de la salud mental también. Al final, si hubiese una sociedad más justa, más equitativa, menos precariedad, más igual, seguramente muchos, no digo que sobraríamos, y estaría guay, porque realmente todos tenemos que ir al psicólogo. ¿Por qué ahora los gabinetes de psicología? Tú ahora montas un gabinete de psicología y es muy posible que lo petes. Entonces, ¿qué está fallando? Pues que no vamos seguramente a la raíz de los problemas. Yo me quedo con educar al humano, y ese es mi reto, o sea, que eso sea, y que sobre todo el aspecto espiritual empiece a tener un cierto calado, porque para mí lo intangible es importante también. Es decir, si tú crees realmente, lo consigues. Yo soy de Vitoria y surfeo. Y todo el mundo me vacilaba de pequeño. Ah, no sé qué, no sé cuánto. Pues mira, pues ahora está en Angola, está en Indonesia, está en 1000 sitios y surfeo. Y bueno, pasar de Vitoria no está mal. Naroa ya sabe lo bien que vivo. ¿Pero por qué? Porque yo me lo creí. Mi madre, que en paz descanse, me decía, es que tú no eres tonto. Pero no me hicieron creer lo mismo desde la Icastola. Con 40 y pico palos empecé con la psicóloga, tía. Joder, qué tarde, ¿no, macho? Es que ya vamos tarde. Por eso llega el muñeco descacharrado que yo era, ¿no? Pero qué bueno haber hecho ese trabajo de regresión y reconstruir. Al final un psicólogo te da pequeños matices para que te hables mejor. Todas quieren lo mismo y está muy bien. Y se trata de eso. Y yo creo que nosotros en la escuela, a los críos, lo que les tenemos que generar es esperanza, que crean. Y ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer, como yo lo veo. Yo no sé lo que aguantaré en educación, no lo sé, ya veremos. Ahora quiero que hable Marta un poquito, que es para mí la sheriff del Berrichegune, que la tenemos ahí, y que me gustará que dé un poco su opinión. Yo no sé el tiempo que aguantaré, porque yo sí que es verdad que no debo un duro a nadie. Entonces yo sí me veo capacitado para salir un poco de la red y montarme mi chiringuito. ¿Por qué no? Puedo trabajar yo que sé con quién. Áuscalo, ya lo haré. Pero quiero dirigir mi futuro, y dirigir mi futuro significa creer en mí. Entonces, muchas de las ansiedades vienen por todas las presiones que vienen de todos lados. A mí, por ejemplo,
y por acabar mi intervención, sí que es verdad que con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que las nuevas tecnologías bien utilizadas son una ayuda y está muy bien. ¿Qué ocurre? Bueno, el gobierno vasco se ha limpiado las manos con lo de los móviles, que cada escuela haga lo suyo, ¿no? Es decir, cuando lo podía haber cortado, bueno, cada escuela lo suyo, vale. Pero a mí me llama la atención, ¿no? Los chavales hoy en día están presos del personaje. Tú hablas con bomberos y hablas sobre los suicidios que hay en gente joven y, hostia, asusta. O sea, creo que es de los... No, no quiero generar alarmismo, pero sí que es verdad que los bomberos, o sea, los colegas que tengo yo, cuando te hablan de los datos de suicidio en gente adolescente, pues alucinaríais, ¿no? Y en cualquier de nuestras familias, ¿eh? No penséis que estamos hablando de situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues el personaje, el pensamiento, el personaje, el éxito, la competitividad. Nos dicen que ahora las programaciones y los criterios de evaluación han cambiado todos, ¿no? Y saldrán, no, ahora valoramos otras cosas, no, pero en el fondo está la nota. En el fondo está la nota. O sea, es la misma mierda en diferente tarro. ¿Por qué? Porque nos debemos a un sistema económico. Si el sistema educativo creyese en el ser humano, si hubiese ese halo de espiritualidad, un poquito, una pequeña dosis, no hay que estar en Capax, ni hay que ser Buda, pero si tuviese un pequeño halo de creencia en el ser humano, yo creo que, que podrían cambiar muchas cosas y podríamos disfrutar mucho más con los críos sin tener que hacer grandes planes. Pero no está en mi mano. Y en ese sentido, ¿no? Cuando veo con los chavales con los móviles y tal, ¿no? Es como, es más, en estos carnavales yo me voy a disfrazar de chaval adolescente con un móvil aquí enfrente, como pegado y tal. Pero es curioso, iba a Donosti el otro día en el autobús y vosotros creéis que un chaval sabe dónde está el Goierri, dónde está Beasain, dónde está... Si no se enteran de nada. O sea, no se enteran de nada, me refiero a que van con el móvil y no han visto el camino. No han visto el camino. Es una constante y nos la han metido, nos la han metido. ¿Hasta cuándo puede durar el modelo asistencial? No lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que cada vez se ve más, ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí? Que hay agujeros por todos lados. Pero como tienen las tragaderas tan grandes, quizás nosotros no lo veamos, los cambios. Pero que como el ser humano tiene un cambio cualitativo a nivel de conciencia, eso sí que lo tengo claro. Y sería buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Entre el verdadero ser, ¿no? Lo que nos mueve y el personaje, que es importante, pero no es el fin. Y bueno, esa es mi intervención. Así que a partir de aquí podemos hablar. Sea muy bien. Hola, gracias. Vale. No le damos a Marta, perdona. Me gustaría, Marta, perdóname. Vale, luego hablamos. Es que esa es la sheriff. Esa es la sheriff. Yo vamos, para mí es la sheriff. Vale. Vamos viendo. Yo después de... no sé mucho qué decir después de todas las intervenciones, porque entre ayer y hoy se ha dicho todo, yo creo, ¿no? O sea, es verdad que un poco por contestar a lo que decía Imanol, pues sí, tiene toda la razón y yo me alegro de que en una mesa redonda aquí podamos estar hablando de ello, ¿no? Porque igual hace unos años esto era inviable, pensar y seguramente los chavales, los profesores y estaban parecidos o igual, pero igual no estaba tan... No estábamos tan sensibilizados para hablar de ello. Entonces, bueno, pues desde aquí, desde las jornadas y desde el servicio que igual ¿no? que los centros hoy mismo, ¿no? En un centro educativo hablando con la orientadora, decimos, mi pregunta era, ¿cuántos orientadores se necesitaría por ratio, ¿no? Igual que el profesorado, ¿cuántos orientadores, ¿no? Orientadoras se necesita para poder atender a aquello que, bueno, pues que en Ikasbeidea, en Koldo o en Gaubea, por ejemplo, ¿no? Hacemos de que eso, pues que se ven tan sobrepasados, sobre todo por temas burocráticos, a mí es lo que más pena me da, ¿no? Te estoy tapando, no sé. No, gracias. Es lo que más pena me da es esto, ¿no? De, joder, eso, un poco lo que hablabais, todo el valor que hay, todo el trabajazo que profesoras, orientadoras ¿no? y estáis haciendo
y que por la burocracia se agote el tiempo, ¿no? Y no haya tiempo de conectar con esos chavales que vemos que parece que, bueno, parece no, que sí, ¿no? Que tienen malestares, que hablabais también un poco del diagnóstico. El diagnóstico, el otro día leía, dice, jo, es como que nos tranquiliza a todas poner ¿no? No, es que tiene un trastorno, ¿cómo es? De la conducta o desafiante de la... Ah, vale, entonces ya negacionista, entonces vale, entonces ya le entendemos mejor. Hombre, no, vamos a, ¿no? Es un toca pelotas también, pero vamos a entenderle por qué, ¿no? Es como que, no, es que claro, no, pues yo he estado eso, ¿no? En el asesoramiento de centros educativos y el hecho de ya tener un diagnóstico puesto por la UPI puede tranquilizar y bien, y si eso nos sirve para entender y comprender a la alumna o al hijo o a la hija, pues bienvenido sea el diagnóstico. Pero no lo es todo. O sea, vamos a tener que seguir eso. Si tiene, claro, es que tiene TDAH, bien, pues es que igual los límites habrá que ponerlos igual. Igual tenga o no el diagnóstico, porque seguramente haya ¿no? Es como que tenemos un ente ahí que nos ayuda, pero que realmente por sí solo no sirve de mucho. O los protocolos, pues si nos ayuda a saber qué hacer y qué pasos seguir, adelante. Pero si va a ser el protocolo una medida que nos va a quitar tiempo para contactar con él, para estar con él, para hablar con la familia, que luego eso, bueno, ayer saltó un poco la tensión y quería un poco también lanzar esa, ¿no? Un poco esa cuestión. Hablamos de que, ¿no? El otro día se decía que los chavales, eso, se sienten muy solos o están muy solos. Sí que es cierto que están muy solos, pero ¿cómo están, no? La familia es referente de esos niños, esas niñas, tanto en primaria como en secundaria. Y los profes también, aunque pese, aunque no pese, que decían, claro, en primaria es como que lo ves, ¿no? Más natural, ¿no? El maestro y la maestra sí que es referente. Y en secundaria también. Entonces, que en secundaria haya físicos, haya matemáticos, haya informáticos, pues por un lado es algo que claro, no tienen por qué saber. ¿No? De la vida emocional de los chavales, ¿cómo que no? Si es que están trabajando con ellos. Entonces, recursos, ¿no? A esos niveles, pues todos los que sea posible para poder realmente. Y esto muchas veces igual se tiende quizás yo lo veo, ¿no? ¿Cómo se dice? A atomizar en la asignatura de Valoreac, que no tengo nada en contra de la asignatura de Valoreac, pero hay, ¿no? El trabajar el respeto, la empatía, la autonomía. Pero claro, desde venga, en un papelito 3 cualidades buenas. Puede servir, por supuesto, ¿eh? Y no digo que esté mal hecho, pero quizás en empatía y en resolución de conflictos en el día a día, cuando haya una pelea en el patio, depende de, ¿no? El profesorado cómo hace pues eso, por entender pues a la persona agresora, por entender a la víctima, por ver qué ha pasado, qué conflicto hay. Entender a cada persona o lo que hablabais y poder ver si hay manera de poder reparar aquello. Quizás se aprenda mucho más desde ahí, desde esa referencia, que desde hablar, ¿no? Desde, pues eso, en frío, que al final racionalizamos un poco las emociones. Entonces la teoría la sabemos muy bien, pero luego pues nos liamos a palos un poco. Y sí que veía eso que a nivel... O sea, en Icasvidea, ¿no? Bueno, porque yo es lo que más conozco, ¿no? El hecho de eso, ¿no? El poder ver, pues, el trabajo con las familias es imprescindible un poco por lo que han comentado también. Se abre un protocolo o pasa algo o hay un diagnóstico, o es que las familias son las primeras con las que hay que contar, aunque sea para tranquilizar un poquito, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a ir todos en el mismo barco y todos estamos para ayudar. Y vemos cómo desde las familias quizás hay mucho resquemor ¿no? Hacia los centros educativos, hacia el profesorado, no llegan, no nos cuentan, no sabemos, es que pues ya como ama igual, es que les dan galletas, ¿no? En Aurreskuncha es que les dan galletas, en primaria es que claro, tienen una pantalla gigante, me están diciendo que en casa no le dé el móvil y luego están con Chromebooks y pantallas todo, ¿no?
O sea, que hay muchas que hablaba ayer Enrique también de todas las contradicciones sociales que hay. Eso desde las familias. Hablas con el profesorado, es que fíjate, es que no hay límites en casa, no están, o están demasiado, están sobreprotegidos y luego, claro, ¿no? Cuando hablaba, ¿no? Se hablaba ayer del factor de socialización también de la escuela. Entonces, yo veo que quizás hay el orientador o la orientadora, o en este caso nosotras desde fuera, muchas veces también se hace el papel ese de mediador entre unos y otras, y luego igual ¿no? Las orientadoras también recibirán por todas partes, me imagino. A nosotras nos pasa, no sé, supongo que, ¿no? Y es ese el hecho de, joder, pues si estamos hablando de lo mismo, ¿no? De poder cuidar y ver qué le está pasando ¿no? a ese alumno o a esa hija. Y veía un poco, y ayer después bueno, ¿no? de cómo acaba un poco, bueno, un poquito de tensión, lo justo, pero sí, yo me iba a casa pensando, y lo hemos comentado hoy, que es como cuando tienes enfrente a una familia que se acaba de separar, los padres, y ¿no? Una situación normalizada entre padre y madre, que ves que los dos están queriendo hacer lo mejor por sus hijos, pero se tiran los trastos el uno al otro, y es como, a ver, señores, que los dos sois referentes y tenéis cada uno su función y os necesita los dos. Entonces es un poco el poner y lo que habéis dicho también, claro, es verdad que hay mucho alarmismo, ¿y esto qué hace? Pues cuando estamos angustiados funcionamos como elefante en cacharrería, entonces no podemos ayudar desde ahí. Y necesitan referentes, y me ha encantado lo que creo que has sido tú, Maite, de nosotros nos angustiamos pero no se nos nota, ¿no? Un poco desde ahí de poder darles lo que, ¿no? El metabolizar, aquello que nos traen, poder metabolizarlo, darle la vuelta, poder darles esa calma que necesitan, y luego trabajárnoslo nosotros también por nuestra cuenta, pero que sí que necesitan, ¿no? de esos referentes. Y yo, eso, un poco desde ahí también el decir que creo que, y más los que estáis aquí, ¿no? Que esto es como siempre, a las formaciones siempre suele ir el que menos lo necesita, ¿no? Que creo que todo lo que se habló ayer, lo que se ha hablado aquí, o sea, es que también ponernos igual el límite, esa autoexigencia de que damos lo que damos y llegamos a lo que llegamos, y lo estamos haciendo lo mejor, o lo estáis haciendo lo mejor posible, ¿no? Entonces, y bastante es tener una referencia en la escuela, y la importancia de que la escuela sea un entorno seguro de cara a conflictos. Pues si hoy me decía eso, ¿no? En Zabalgana, ¿cuántos alumnos hay? Ahora creo que cerca de 800. Pues eso, o sea, hay es que es verdad que no es, o sea, hay macrocentros, está la segregación escolar, está la saturación de papeleos y de tal, la rotación de profesorado. O sea, es que es verdad que factor de protección de salud mental no hay hoy en día, ¿no? Entonces, pues dentro de eso, cada uno ¿no? En su sitio, poder hacer aquello y que creo que se está haciendo. Entonces, a veces hay que bajar un poco la exigencia y no dejarnos, ¿no? Llevar tanto por ese alarmismo como bueno, pues estar ahí, conectar, ¿no? Con los chavales. Perdona que te corte, sobre todo, joder, que es un mundo que deberíamos disfrutar. Claro. Ya que tienes la suerte de poder ejercer una vocación, o algo que por lo menos, pues que eso no es nada fácil, que pudieses disfrutar de tu trabajo, ¿no? Porque yo creo que al final se trata de ir contentos a trabajar, que es lo que vas a transmitir. ¿Vale? Tú puedes decir lo que tú crees, pero vas a transmitir lo que sientes, y es lo que se queda el chaval. Si a veces no necesitas ni abrir la boca. Sí, eso es, sí, ¿no? Eso, Al ¿no? final. Siguiendo por Lo ahí. que pasa que, a ver, yo entiendo que ¿no? Tal y como todo lo que habláis del papel o del otro, pues es que no tenéis tiempo ¿no? Para conectar con qué vocación. No, bueno, y eso pasa al final, porque claro, esto ¿no? Va de la pública. Ahora aquí en Ediren también hay esa saturación también, ¿no? De lista de espera, de cómo hacer, y también hay gente que lo está pasando mal y tiene que esperar 2 y 3 meses para que le empiece, ¿no? Que pueda empezar un proceso. Entonces, son totalmente de acuerdo, son pequeñitos parches que desde AMPAs, ¿no? Se están poniendo, y dan claro, dan para lo que dan, pero bueno, pues menos mal que por lo menos, ¿no?
pues algo se está haciendo y esa sensibilización también hace que, bueno, que igual el día de mañana hay una sociedad mejor. Quiero decir que hablamos de los chavales, pero mira cómo está el mundo adulto, ¿no? ¿Cómo estamos? Ayer había también, ¿no? Una abuela que hablaba de los ritmos, ¿no? De locos que tenemos todos. Entonces, que eso, ¿no? No nos, sabiendo lo que hay, que no nos impida perder ese entusiasmo, esas ganas de transmitir, ese, ¿no? Ese aprendizaje también. Y eso, por mi parte. Maravilloso, ¿no? Oye, muy bien. Muchísimas gracias. Súper interesante y ahora, por supuesto, abrimos el turno de palabra para las personas que estáis ahí. Este micro lo vamos a dejar por aquí, os lo vais pasando en función de a quién queráis dirigir la pregunta y yo voy a ir pasando el otro micro. Y aquí tenemos a Naroa que va a hacer un juego de muñeca con los micros para que se nos escuche a todos. Marta, empieza tú, ¿no? Para mí es importante lo que decía. ¿No? No te enfades, ¿eh? Quiero hablar sobre la burocracia. Bueno, a ver, yo puedo compartir cosas que se han dicho. Yo sé que en estos momentos, en el siglo en que vivimos, el sistema educativo ha cambiado mucho y hay mucha burocracia, pero los protocolos han visibilizado muchas cosas. Han visibilizado muchas cosas. Han ordenado actuaciones y han ordenado una parte muy importante, que es la comunicación con las familias, con los tutores de esos menores. Eso es gracias a los protocolos. Esas cosas se daban, esas cosas pasaban desapercibidas. ¿Por qué? Porque no teníamos una cultura de esa observación que el protocolo ha traído. Hay figuras nuevas, hay modos de organizarse nuevos en los centros escolares que han venido gracias a los protocolos. Los grupos BAT, un responsable de coeducación, para tener esa visión de igualdad, equidad, en lo que impregna al currículum, porque no soy solamente el profesor de física o de química o de matemáticas, sino tengo otras cosas que también tengo que tener en cuenta. La burocracia y lo que ha dicho que hay que escribir, creo que es muy importante. Un profesor tiene que tener una planificación clara de lo que tiene que hacer. El trabajo conjunto, de entender un equipo docente, qué significa un alumnado con dislexia y cómo le tenemos que aplicar las medidas para que tire para adelante. Hay que debatirlo, hay que ponerlo encima de la mesa, hay que acordarlo y hay que llevarlo hasta el final. Y eso hay que escribirlo. Si no, no existe. Por lo tanto, hay una parte de la burocracia que bienvenida sea, porque nos ha ayudado a planificar, a organizar, a ver y a observar. Habrá parte de la burocracia que igual no sirve en nada, pero os digo que hay parte, como son los protocolos, como son las funciones que tienen que hacer los docentes, un equipo de profesores discutiendo sobre cómo abordar un problema, eso no hay quien lo supere, porque tienes el punto de vista del de física, del de educación física, del de química, del de lengua y del orientador. El orientador hoy en día yo creo que en casi todos los centros escolares, eso ha habido un cambio general, es considerado un profesor más. Antes era por los propios profesores el raro, el pakistaní. ¿Para qué está aquí? ¿No?
Hoy en día no, es un docente más y está integrado en todos los centros escolares. ¿Qué hace falta? Pues más tiempo para escuchar, más tiempo para observar, más tiempo para estar con los alumnos, más. Pero se ha avanzado mucho en ese sentido, ¿eh? En ese sentido. Y vuelvo a decir, o sea, yo creo que un equipo de profesores debatiendo sobre una situación, no hay equipo de profesionales que le supere, porque tienes todos los puntos de vista, desde el más raro curricular al más cercano, el que entiende como tutor de ese menor cómo es la situación, el que tiene la visión de la familia, etcétera. Entonces, bueno, no toda burocracia es mala. Quería preguntar una cosa. Con esa burocracia conlleva más trabajo. Entonces se necesitará más gente. ¿No? No. ¿Tú crees que no? Si no llegan, o sea, si no se está llegando desde ver, los centros. A ver, yo te he dicho la burocracia, a ver, la burocracia en sí, ¿no? Sí, que es necesaria. ¿Y hace falta más orientadores? Pues seguramente, seguramente. Pero más orientadores desorganizados no resuelven. No, organizados. Igual es una cuestión de, o sea, perdón, vale. No, que yo creo que ahí tenéis razón ambas partes, de decir, claro, la burocracia es necesaria para poder ordenar y que seamos más eficientes. Pero claro, si hay tanto tiempo para hacer esa burocracia, el tiempo es limitado y se necesitarán más, ¿no? O sea, al final, más recursos para poder tenerla, digo yo, no sé. A ver. Bueno, Arratsaldeon, guztioi. Yo también hubiera estado a gusto allí, pero ya ahora hablo desde aquí, no pasa nada. Lehenik eta behin, bueno, yo tengo que agradecer muchísimo a Marian porque es una verdadera maestra, fue orientadora, que lo sepáis también, aparte de haber sido directora de la UTE, y yo he aprendido muchísimo con ella y bueno. Izaskun, bueno, a Maite no tengo nada que decirle porque no he compartido nada con ella, no me ha tocado desde mi trabajo. Le has dado la vuelta a la tortilla hoy, ¿eh? Tú tranquila, ¿vale? Le has dado la vuelta a la tortilla. Ayer sí que yo me marché con ese de joder, no te jode lo que nos está diciendo esta encima. Ya, pero ese es el punto. ¿Pero por qué sí. lo llevas a mal? Yo fue que Porque hacemos muchísimo desde... Y también yo como AMPA, Sí, pero no sí. me llevo el punto... O sea, quiero decirte que era un poco... Claro, todo será así. Ya, pero tú nos dijiste, ¿y qué estáis haciendo? No, ¿qué se hace? Es que no lo sabemos, es Pues que ese no es el lo tema. sabemos. ¿Cómo que no? Pero sí. Y todas esas huelgas que tenéis en no sé cuántos años, que hacemos cada año no sé cuántas huelgas y los niños se tienen que quedar en casa porque el profesorado está de huelga, porque está reivindicando, ¿qué estamos reivindicando? Más personal, menos ratios. Sí, eso sí, No es. o sea, No. la petición o la reivindicación sí llega, pero en realidad, cuando yo decía que nos falta información, es porque nosotros no sabemos cómo se gestionan esos recursos como familias. O sea, como familias no sabemos qué significa que se abra un protocolo de bullying. No lo sabemos, porque lo hemos oído y nos suena que se hace cuando pasa algo en la escuela, pero en realidad nadie sabe que Esa información es pública, ¿eh? Sheila, esa información es pública Sheila, y está en las páginas. una cosita solamente. El 90%. Ah, Sí, no, lo vamos a dejar aquí, perdón. que ya que no lo podemos Yo por la grabación. Yo solamente darte un dato. Sí. Un dato. El 90% de los protocolos de bullying se abre a petición de las familias. Sí, yo no digo que no sea porque lo piden las familias, pero yo, que he escuchado muchas veces que se ha abierto un protocolo de bullying, no sé qué significa eso. No sé qué trabajo se hace cuando no se te ha abre tocado una circunstancia. No te ha tocado una circunstancia así. No, afortunadamente no. Pero el 90% de los protocolos se abren a petición de la Bueno, sí, puedo seguir hablando. Es que además les doy respuesta.
Los protocolos. Sí, póntelo rollo tele, póntelo así, en plan, que yo creo que es la clave, ¿no? Vale. Es muy probable que así. Bueno, me lo dejo aquí. ¿Se oye? ¿Así se oye? Sí, nosotros Vale. Vale. ¿Dónde estaba yo? Ah, sí, los protocolos son públicos, hay anexos, viene descrito cómo se lleva a cabo el protocolo, que cualquier familia los puede leer, pero luego esos protocolos solo pueden tener conocimiento de ellos las personas involucradas. A mí lo que me sorprende muchísimo es que haya niños que se bajen del autobús y vayan diciendo que no sé quién han abierto un protocolo. Ahí es donde está, que sí que me pasa, yo como profesional que entro a muchas salas de profesores, que frivolizamos muchísimas veces y hablamos en alto cosas que no se deberían de hablar. Porque eso, ¿cómo se enteran esos niños de que se ha abierto un protocolo? Eso es porque se ha hablado en exceso. Sí, pero ahí solo pueden estar las familias involucradas. Que no tiene que ser público, pero cuando nos llega esa información es como, socorro, ¿qué está pasando? O sea, yo lo digo como de esa parte, ¿no? Nadie se preocupa por saber. Como había dicho María, lo que nos ayuda es a visibilizar todo lo que antes existía y no se visibilizaba. Yo en eso estoy de acuerdo. Entonces, genera muchísima... Pero no se recogía todo. No se recogía, eso es verdad. ¿Que genera mucho más trabajo? Por supuesto, pero es parte de nuestro trabajo. Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo y el sistema es el que tenemos. Entonces, esto ya te contesto un poco a Imanol. Creo que tiene que haber orientadores como Imanol, porque la parte humana es mega importante, pero Imanol también necesita un orientador que le haga esa parte de compensación, ¿verdad? Bueno, estoy en ello, ¿no? Osondo. Entonces, son necesarios esos planes de actuación personalizados, porque a mí como profesional, desde mi punto de trabajo de intentar valorar unas necesidades, porque en los centros educativos valoramos necesidades, no diagnósticos, ¿vale? Necesidades que tienen los niños. Yo necesito tener por escrito y recogido qué se ha hecho con ese niño, qué no se ha hecho, qué características tiene, y por qué hay que valorar una necesidad. Entonces, se necesitan esos planes de actuación. Yo creo que lo que pasa es que, bueno, se acaban de instaurar, vamos todos aprendiendo, el sistema es una maquinaria que se mueve muy lentamente. Ahora yo empiezo a oír en los centros, pero ¿por qué se han quitado los pires? Los pires, ahora que ya sabíamos hacerlos. Eso es lo que estoy escuchando yo en los centros. Bueno, pues ahora el PAP va a pasar lo mismo. Dentro de unos años el PAP los haremos, a ver, no como churros, pero seremos funcionales a la hora de hacer esos documentos que están vivos. Esos documentos están vivos porque se van evaluando y adaptando a las necesidades de los niños. Bye. Y ahí sea, pues es que ricasco por tu trabajo en Icasvidea, en Koldo Michelena, en Gaubea, ahí donde vayas. Y incluso desde Berritzegunes hemos luchado muchos años por módulos terapéuticos desde educación, porque los orientadores no podemos hacer terapia, no estamos contratados para eso. Pero bueno, es algo que, bueno, no se consigue y luchamos por ello, ¿eh? Y hacemos escritos, y no escritos. Si no te lleves ese punto negativo, porque no tiene nada que ver con mi forma de pensar. Creo que entre todos, o sea, quiero decirte que el que tú seas más conocedora del tema no me quita a mí como lo que yo, mi vivencia dentro de lo que es la Ikastola y lo que yo vivo como ama. Sí, de lo que comenta cada yo lo que estoy de acuerdo con vosotras, que creo que ayer lo plasmé, es que tenemos que mejorar la comunicación. Exacto, eso es. Y que muchas veces ni tú la tienes, o sea, ni tú eres mejor que yo, ni yo soy mejor que tú. ¿Me entiendes? Entonces hay veces que nos ponemos como, quiero decirte, como esos niveles que creo que peleamos las dos por la misma historia. Y creemos al final que nuestro objetivo es nuestros niños y niñas estén mejor y que conduzcamos todos a eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Si yo solo es lo que pregunto, ¿cómo lo podemos hacer todos sin sacarnos los ojos? Que no hace falta. Si es un poco ese punto de decir, ¿qué coño? ¿Qué podemos hacer nosotros como salir a la calle? Coño, pues vamos a ver si igual por nuestra parte no se puede salir a la calle como Aitas. Igual las Ikastolas, pues no sé, joder, pero ir de la mano, que creo que esa humanización se está perdiendo, que ahora vamos y... No, es que el protocolo es este y ya está. Pues, perdona, pues me gustaría saber, pero no por saber quién, sino por saber qué le tengo que decir a mi hijo. Cuando hay un niño autista, y creo que es necesario entrar en una clase y decir, ¿cómo nos tenemos que comportar con él? Es un niño normal.
O sea, no hay ninguna, pero bueno, necesita, no te acerques tanto, yo qué sé, o sea, yo tengo vivencias en amigas mías que tienen niños así y que es el hecho de humanizar y decir que vaya niño, oye, ¿cómo me tengo que comportar? Joder, coño, que no, o sea, que creo que al final todos vamos, que tenemos que remar para el mismo lado. O sea, cada uno con sus sabidurías. Pero bueno, tú puedes conocer más, yo no tengo ni puñetera idea de papeleos, pero bueno, o sea, quiero decirte que igual es, no sé, ese empuje. Yo también soy parte de un AMPA y creo que tenemos ahí de non-escola también, donde tenemos que, por lo menos en la pública, ahí tenemos de Vale. non-escola y a través de non-escola también se puede luchar Oh. muchas cosas. ¿Tú crees que sí? Pues sí, para eso está y para eso las AMPAs estamos federadas en de Está claro, non-escola. es que hemos metido mucha caña y es que, ostras, Desde la pública hablo, ¿eh? O sea, que no he oído la pública también. luego o sea, las no es- AMPAs... Bueno, Vale. sin más, que es un, o sea, no sé. Una pérdida porque los adultos ya no tenemos tiempo. Yo creo que las escuelas de padres y madres en su época hicieron una función muy importante. ¿No? Eran momentos donde la formación Compartir. se socializaba. Sí, totalmente de acuerdo. Se socializaba. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo por poner otra cosa importante, veréis que estoy un poco administración, pero bueno, yo creo que también alguien tiene que sacar la cara, o sea, porque no es todo no, o sea, hay cosas que sí se están moviendo con la lentitud que se mueve la administración. A mí una de las medidas que se ha adoptado en los dos últimos cursos escolares, el curso pasado y este curso escolar, en aquellas aulas que hay más de 20 niños, que serán en la gran mayoría de las escuelas y de los centros, bueno, estoy hablando de la pública, de Casmidea, o sea, centros grandes de Vitoria-Gasteiz. Por ejemplo, una medida que me parece muy positiva es la doble tutoría. 2 profesores ejerciendo el papel de tutor para impulsar las tutorías grupales e individuales. O sea, en esas tutorías individuales, lo que se recibe, el feedback que se tiene, la información que se canaliza, lo que se tranquiliza al alumno, etcétera, eso para la orientación, para el departamento de orientación, es un recurso súper potente. Pero eso, ¿cuántos centros escolares será? Pues en grupos de más de 20 alumnos tienen doble tutoría. Primaria, secundaria. Primaria y secundaria, enseñanza obligatoria. Sí, yo ahí sí que... Bueno, Sí, primaria también. pues ese sí que es un logro. Yo por alusiones, a nivel implícito, ¿no? Pero bueno, yo voy a hacer un par de cosillas. Marian, yo sí estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, es que una cosa no quita la otra, ¿no? Al final parece que nos vamos a los extremos, parece que estamos hablando de blanco y negro, que va totalmente de acuerdo. O sea, los protocolos, hay 2 tipos de protocolos. Uno es el preventivo y otro es el que, una que ha pasado, cómo actuamos, para que no nos pongamos todas nerviosas. Entonces, está claro, los protocolos es una serie de pasos a dar para que algo no pase y además visualiza. Es o sea, fenomenal. Y en relación a los, o sea, que no estoy, me parece muy bien lo que has dicho. Entonces, y en relación a lo que dice Marta, a mí de lo que me revira un poco de los planes individuales, ya te digo, o sea, parece que pasamos a veces de un extremo a otro. Para mí, que se discuta con los profesores sobre lo que es una dislexia, lo que es un TDAH, un TDA, una discalculia, bueno, X, otros, porque luego hay otros, ¿vale? Después está guay, hay otros. Sí, los que no Sí, entran hay dentro todo lo de que no entra en cada ningún sitio, pero diagnóstico. el otro sí existe. Al final, las adaptaciones que se hacen no son nada del otro mundo, ¿eh? O sea, realmente es dejar más tiempo, preguntar más cortas, o sea, no nos volvamos tarumbas. A lo que voy. Yo pienso que si se trataran de manera natural, es decir,
pero esto ya como Imanol, yo a veces pienso que no necesitaría que alguien me dijera que este chaval es un tal. Si yo como profesor veo que el chaval se está esforzando y que tiene una carencia, tranquila que ya luego la adaptación y no necesito ni el título, pero no necesito ni el título de TDAH, porque ya me estoy dando cuenta yo que el chaval necesita otra manera de enfocar. Pero lo guay es, claro, en mi caso, yo era tonto en la Icastola. Seguramente, bueno, eso es lo que dijeron de mí. Eso es lo, o por lo menos eso me dijo mi, claro, yo tengo 49 palos. Pero oye tú, pero así, palabras textuales, palabras de ¿qué queréis que os diga? Si es que era así. Pero seguramente sería una dislexia, alguna historia. Yo aprendí a sobrevivir pues como buenamente he podido. Y hemos llegado aquí, ¿no? Como otros tantos genios y artistas, porque todo el mundo es genio, ¿no? Fijaros el despropósito que está siendo el tema de las altas capacidades, que hoy no toca, lo sé, hoy no toca, pero está siendo, o como por lo menos desde mi experiencia, y con datos, ¿no? Es decir, a mí lo que me interesa es detectar al que lo está pasando mal. Y si un chaval es feliz y es un talento académico, pues obviamente va a tener unos resultados buenos. Superdotados no hay ninguno, ¿eh? A más de 140 no hay ninguno, no lo flipemos. Pero talentos académicos así. ¿Sabéis el trabajo que supone gestionar todo eso? Porque eso luego lo puedes confundir con la competitividad y tal y cual. Porque cuidado, muchos padres decirles que su hijo es muy listo ya se les pone... Es impresionante. Entonces yo creo que se confunden a veces cuestiones y creo que todavía no hemos atinado. Ojalá que sirva porque que yo sepa algo que se me quedó de la chica que nos dio la ponencia de altas capacidades. Yo luego me he visto 1000 vídeos por mi parte y 1000 historias. Es que esto viene de unos estudios que se hicieron en la cárcel porque veían que mucha gente que estaba en prisión era súper talentosa. Entonces, ¿qué pasó? Es que no se les supo ayudar bien. Y a mí la idea me parece cojonuda. La idea está guay. Efectivamente, vamos a ayudar a aquellos que lo necesitan. ¿Y cómo? Mejorando, motivándoles tal y cual. Pero vamos a hacer bien la detección. De repente viene todo así, ¡brum! Totalmente de acuerdo. Entonces, eso es lo que nos genera frustración, que no nos escuchan. Eso es lo que nos genera frustración. ¿Y los norbanacoplanas? Claro que sí. Joder, pero no lo mismo un norbanacoplana de una cosa que de otra. Es lo que un poco me quejo yo, ¿no? Y con lo sencillo que era el año pasado los planecillos, lo entendía todo el mundo, hacías tal, y los aitas también, he hablado con ellos, y a mí me parece que se han vuelto mucho más complejos. Y creo que eso a nivel práctico no nos está dificultando mucho. Ojo, que luego lo agarraremos y tal, igual. Pues Entonces tiene igual que ya ser está... práctico y funcional. Nosotros mismos lo Joder, pero me pides muchas cosas, No, compañera. práctico y funcional. Vaya, para que... Nosotros mismos lo complicamos. Eso es. Vale, por eso tenemos que hablar. Los huevos, ¿no? Pues por eso me tienes que explicar cositas. Bueno, ya la semana que viene quedamos. Bye. Bueno, que si llegáis a acuerdos a nivel de burocracias y de cosas, genial. Yo simplemente rescatar que ahora que decís el tema de diagnósticos y demás, que luego cuando en asesoramiento o en valoraciones de los niños o del DBH hay un diagnóstico, esto también tiene un impacto emocional en la criatura. O sea, yo ahora me está viniendo a la cabeza uno de que se creía tonto porque, claro, había pitado, pero se había quedado a las puertas de tener el diagnóstico de altas capacidades. O sea, era es un niño muy listo, pero claro, no había llegado a... Y esto evidentemente los padres, o sea, muy sanotes, y quiero decir que no era esa competitividad de los padres, sino que claro, al niño se le hacen 3 pruebas y no llega a la última, lo mismo con la dislexia, o sea, que eso en la criatura tiene un impacto emocional que a veces en el día a día quizás no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, que igual es también por bajar un Respecto poco a cuidar totalmente. Sí, eso Vale. es, sí. Y Pero perdona, con el tema de las altas Con, capacidades, con yo todos los creo diagnósticos. que la sociedad se ha quedado con un titular. O sea, una alta capacidad puede ser bueno y puede ser muy difícil de gestionar. Entonces, sí. pensamos solo en el titular. O sea, yo soy de altas capacidades o tengo un hijo o una hija de altas capacidades, como si fuera, yo qué sé. Hablo con Vale. cualquier diagnóstico, porque el disléxico Sí. también viene con un autoconcepto. Pero en más bajo. este último, no sé si por los medios también, como han hecho el abordaje, o sea, te quedas con el titular de decir, pues es maravilloso, es
Es un éxito social, un éxito familiar, no sé, se vende como un premio y es una gestión muy difícil por las repercusiones que tiene la persona. De acuerdo. Yo ya acabo, pero una cosita sí que quiero decir. Primero, somos todos comunidad. No es orientador hasta limpiador, o sea, todos somos terapeutas. Eso yo quiero empoderar esta historia. Porque sí que es verdad, el orientador no me toca, me deja de tocar, pero ¿qué quieres que haga si te viene el chaval? La atiendo, no, que no puedo atenderte. Yo creo que hasta la limpieza es importante. Comunidad educativa somos todos. O sea, tal cual. Y no sé qué más iba a decir. Ya te vendrá. Ah, sí, y que de la experiencia que tengo yo de las boimayas, yo, debajo de una, yo veo una historia obsesiva compulsiva, ¿vale? Una ansiedad derivada, o sea, estamos centrándonos en sus altas capacidades, pero detrás de ello hay un trastorno obsesivo compulsivo, que viene también de la madre, etc. Hay una transmisión. No está diagnosticada, pero tiene toda la pinta. La ansiedad que se genera en la cría por esos objetivos a los que tiene que llegar, o sea, del libro. Y tengo un Asperger del libro. Que el melón ese ya lo abrimos el año pasado, pero no tiene diagnóstico. Pero nos estamos centrando en sus altas capacidades. Vuelvo a no quiero etiquetar, pero es que, ¿sabéis? Se mezclan muchas cosas. Se mezclan un montón de cosas. Y bueno, pues creo que no estamos atinando bien hasta el día de hoy. Y lo que dices tú es muy complicado. Pero bueno, vamos a ver si entre todas, ¿no? Porque lo que dices, ¿no? Vamos a trabajar en equipo y a ver si mejoramos nuestra comunicación para mejorar la calidad del sistema educativo. Bien. Bueno, primero felicitaros a todos. Es un lujo disponer de este plantel. ¿Sí? Bueno, sí, un auténtico lujo. ¿Eh? El ver un poco lo que es vuestro nivel de compromiso con la tarea es incuestionable, ¿no? Y que no nos asuste el debate, ¿no? Y que no nos asuste, porque es lo que buscamos aquí, espacios de diálogo, de encuentro, y si hay que debatir, debatimos, ¿no? Pero por lo menos juntémonos y hablemos, ¿no? Es decir, que... Y eso es lo que tenemos aquí, vamos, estamos muy orgullosos de haber podido conseguir de semejante plantel que tenemos aquí. Pero, bueno, yo digo, un poco apuntando lo que decíais, yo veo que es un sesgo que se nos va a lo cognitivo. Se nos va a lo cognitivo y perdemos de vista lo emocional, ¿no? Claro, el protocolo, y estoy de acuerdo en la necesidad de los protocolos, pero el protocolo nos pone sobre la mesa un problema. Lo visibiliza y lo pone sobre la mesa. Estupendo. Una función importantísima. Pero ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿No? Y estamos hablando de... ¿no? Para gestionar lo emocional. Protocolizar lo emocional siempre va a traer problemas y va a traer dificultades, ¿no? Nos resulta más fácil protocolizar lo cognitivo que lo emocional, ¿no? Entonces, pero ¿no? Cuando Izaskun habla de humanizar, ¿no? Está hablando de la humanización, está hablando de lo emocional, ¿no? De lo relacional y de las, ¿no? de lo que estuvimos un poco hablando ayer, el gran poder que tiene esa socialización para gestionar la inclusión, la exclusión, la aceptación, el rechazo. Es decir, el puedo o no puedo. Y son aspectos emocionales. El grupo, ¿no? El aula es una herramienta muy, muy poderosa. Y nosotros venimos peleando y reivindicando también la formación en dinámica de grupos, ¿no? Y todos trabajamos en grupos, pero tenemos muy poca preparación acerca de lo que es entender el funcionamiento de un grupo. Y los conflictos emocionales que se gestionan en una relación grupal. Y con que esa es una poderosa herramienta, no necesitamos buscar recursos que no tenemos.
tenemos un recurso muy importante que es el aula y es el grupo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que es entrar en el aula, ¿no? Y no sacar al niño del aula, ¿no? Eso me ha encantado, me ha parecido. Pero para entrar en el aula necesitamos entender y aprender a leer las cosas que pasan en los grupos humanos. ¿Mm? Sí, ¿no? Y si dotamos, ¿no?, un poco al profesorado de esas herramientas, va a recuperar potencia, ¿no? Y cuando nos estamos echando la pelota los unos a los otros, todo parte del sentimiento de impotencia que sienten tanto unos como otros. Y cuando nos sentimos impotentes y nos frustramos, necesitamos pelotear, ¿no? Es entonces cuando nos enganchamos y peloteamos. Pero fijaros que las ganas y el compromiso están en las dos partes. Pero busquemos herramientas, ¿no? Yo hablo de que, ¿no?, la formación y el entendimiento y las lecturas grupales son muy importantes para entender lo que es un bullying. O sea, pero el protocolo de bullying no te va a dar esas herramientas. Bueno. Hola, yo soy madre, no soy nada, no tengo nada que ver con la educación, aparte de la de mis hijos, ¿vale? Una cosa que no habéis hablado, que tú acabas de nombrarlo un poco, y es una gran carencia que hay en los centros, es la educación emocional. Todos los de nuestra generación, más abajo, los de nuestra generación, los padres, todos, esa parte no la hemos vivido porque no existía, no se trabajaba, pero yo creo que ahora en la escuela tampoco se trabaja todo lo que se debería trabajar. Y eso es la prevención de la que hablaba Imanol, porque eso es importante para que en el futuro nuestros hijos no tengan ansiedades, no tengan depresiones, no tengan un montón de cosas que tienen ahora, a raíz del COVID y a raíz de todo. Entonces es algo que no veo que habléis de ello. Perdona, entonces, De la educación emocional, yo no veo que no se ha hablado. Bueno, pues mira, que no veo que en las escuelas se trabaje o se trabaja poco. a ver, yo personalmente, o sea, es mi tema. A mí cuando se habla de prevención, que nos vengan como equinchas o sagarris, ¿no?, que se les llaman, que nos vengan pues a hablar, ojo, yo también fui ponente de prevención de drogas, sexualidad, ¿Qué eficacia tienen todos estos programas, no? Es mi pregunta. Nos pueden aplaudir, pero ¿eficacia? Para mí la prevención tiene que ser algo global. Famoso triángulo. Decirme esto yo con Naro ya lo he hablado varias veces. Es algo global. Trabajar el pensamiento crítico, la empatía. Vayamos a trabajar qué es ser humano. Pero para que algo tenga eficacia necesita 6, 7, 8 sesiones. Y más que el qué es el cómo. Crear debates, discusión. Una frase en una vela, las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Un poema, cualquier cuestión, es suficiente para crear un debate, para crear grupos. Entonces, para que algo tenga eficacia necesita de sesiones. Pero es que parcheamos, es lo que te quiero decir. Eso es mi visión como persona. Y ahí está un poco esa carencia, y seguimos un poco eternizando la historia que nos pasa a nosotros, con diferentes... Ojo, sí que es verdad, ¿eh? Yo, o sea, el cotutor, efectivamente, yo ya estoy encantado haciendo el trabajo directo, ya yo me dedico a los papeles, ya que sean otros, pero mi potencial va por ahí. Y va por ahí. Y efectivamente, acredito mucho lo que dices porque para mí son parcheos. Entonces, si queremos trabajar los humanos, necesitamos realmente de atender a lo que es ser humano. Y para eso se necesitan ensayos, se necesitan sesiones. No vale con que... Porque yo en septiembre lo primero que hago es meterme de Vitoria, ciudad, ¿cómo es? Educadora. Todos ahí como locos ahí metiéndonos en la empatiterapia, no sé qué cuánto está tratando. Bueno, ahí pero luego los feedbacks te quedas así un poco y creo que las escuelas tienen los talentos suficientes y las ganas para poder hacer esos trabajos, pero no se pueden hacer. Porque, bueno... Se habla más del currículum socioemocional.
pasa es que hay que establecer ese Teoría, bueno. para llevarlo a cabo. Pues bueno, es En estos foros del profesorado. claro, claro. Eso es. Y los psicólogos tenemos algo que decir. Sí, incluso Claro. una colega tuya, no la conoces, una Arantxa Hernández Rivas, de Vizcaya. Ella es muy pro, es una psiquiatra de la Facultad de Psiquiatría de Vizcaya, y ella es muy pro de currículum socioemocional. Y a partir de ahí, pero claro, el currículum viene establecido. Viene un decreto, viene una orden, viene una ley. Entonces, pero bueno, poco a poco, pero no hay tiempo. Dentro de. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Entonces, ahí es donde deberíamos hacer presión. ¿No? Me explico. Gustis. Gustis. Con esa educación emocional en las aulas, esas tutorías que sirvan realmente para otras cosas que no sean esas broncas de a ver qué ha pasado en clase con esto. No, Porque la se trabajan profesor. cosas, se trabajan cosas también, ¿eh? O sea, no es todo, no vayamos, o sea, no es extremos, pero sí que hay una carencia, porque seguimos siendo presos del personaje. Seguimos llegando a una edad con unas taquicardias tremendas. Entonces, claro, que eso es que algo falla todavía, ¿no? Porque seguramente todavía no abordamos de verdad lo humano, que es lo que nos interesa a todas. Bueno, soy Ana, soy maestra con poca experiencia, pero realmente creo en la educación, sobre todo en una educación para todos. El otro día fue la semana pasada, jueves o viernes, si queréis escucharlo, en La Ventana de la SER a las 4 de la tarde, Carlas Fransino hablaba de cómo la típica escena de supermercado donde al niño se le antojan las patatas fritas y a la madre en ese momento le viene muy mal. Y entonces el niño se enrabieta porque quiere las patatas fritas. ¿Cuál es la solución rápida a la madre? Toma el móvil y déjame en paz. Entonces Carlas Francino luego reflexionaba, ¿no? Si tú a un niño con 2 años, ante esa frustración, ante esa negatividad y ante esa ansiedad que le crea, tú le dejas el móvil, nunca le vas a dar esa oportunidad de que la acude, la gestione y se la trague porque la frustración te la tienes que comer, ¿no? Entonces yo sí que apelo a que está muy bien trabajarlo desde las escuelas, pero cuando en una situación tan cotidiana tú te sientes abrumado por la situación, cuando tienes otros 24 alumnos y quizá otros 2 frentes abiertos y mientras un currículum que dar, no llegas. Y no quiero defender, no quiero poner posturas, pero sí que tuve un profesor de sociología muy bueno en la carrera, en primero, que dijo, tú puedes decir misa en clase, que si en casa le dicen todo lo contrario, a ese niño no le va a llegar. Y voy a ser muy bruta en el ejemplo. Tú puedes predicar, sobre todo en la educación pública, la inclusión, pero si Joaquín sale hablando con Mohamed y al padre no le gusta, el comentario del padre va a ser, ¿qué haces hablando con ese moro? A ese niño ya no va a ver a Mohamed de la misma forma. Da igual lo que tú trabajes en clase. Entonces, me parece muy importante trabajar con las familias y de verdad que confíen en nosotros. O sea, que realmente, como cuando tú vas al médico y te dicen, tienes un bulto, pero no creo que sea nada, espera una semana que yo creo que se te va a pasar y te lo crees porque es médico y tiene una bata puesta, que nosotros con Amantala o sin ella también crean. Y una de las cosas que luego hablo con mis amigas de la infancia es cuánta información tienen los profesores que no nos dábamos cuenta. O sea, en mi clase había mogollón bueno, ahora ya sería un JPP, sería no, lo que habría hace 12 años que yo no sabía y que no nos dábamos cuenta y que para nosotros era otro de clase. Y entonces que las familias confíen en que nosotros tenemos esa información que seguramente ellas no lo tengan y no lo deberían de tener, y si la tuvieran, hay una filtración muy grande que hay que ver qué está pasando. Entonces, o sea, confiar. Y Enrique lo dijo ayer, si tú vas a un psiquiatra, o sea, no va a haber 2 psiquiatras que te diagnostiquen lo mismo. No va a haber 2 maestros que jueguen igual. Pero yo creo que hay que confiar y hay que ver un poco, ¿no? El por qué lo hace y si realmente lo ha visto de esa forma, seguramente él hasta en el patio o ha habido un profesor que le haya comentado y sabes si ese profesor está exagerando o no, o sabes, no sé, me parece que hay como mucho más allá. Entonces, sí que es verdad que intentamos hacer, y yo soy de las emocionales en clase, pero, o sea, de verdad hasta dónde se llega y muchas veces te quedas en el patio y quieres hablar con él y, ¿y cómo te has sentido? Y cómo...
Pero si ese niño tampoco ha tenido esa educación emocional en casa, ¿qué le estás pidiendo ahora con 10 años que de repente le planteas la palabra cómo te sientes o qué emoción estás sintiendo? No va a saber porque nunca han tenido eso en casa, nunca nadie quizá le haya preguntado cómo te sientes. Y ya por terminar, ayer me fui a casa, bueno, si hay algo que he aprendido con Enrique es que ni todo es blanco ni todo es negro y que muchas veces, aun teniendo todo en contra, teniendo la burocracia en contra, teniendo 25 alumnos, teniendo que no llegas, porque no llegas a dar el currículum, las emociones, la socialización y llegar a ser un maestro excelente. Yo creo que no hay un maestro excelente. Pero de repente, ante tu día de mierda, al día siguiente te viene alguien y te ha dicho, un niño y te dice, hoy me ha gustado mucho la clase de matemáticas. Ya está. O sea, y ahí, o me da igual, o me he sentido muy bien después de hablar contigo sobre lo que ha pasado en el patio. O sea, vale, no voy a llegar, no voy a hacer el mejor JPP del mundo, no voy a llegar, no voy a entender la dislexia o incluso el TEA de cierto niño porque no me da la cognición a mí. Pero ojo, he podido llegar, o sea, y ha habido alguien y nunca vas a tener a 25 alumnos que te recuerden. Tú recuerdas a X maestros, ¿no? Entonces yo creo que cuando realmente te tiene que dar un maestro, ahí va a estar. Y pues bueno, se hace lo que se puede desde, no sé, y que o sea, la escuela es un centro de seguridad para muchos alumnos. He estado un año en la concertada, he estado 2 en la pública. Y al niño de la concertada, que sus padres son empresarios y no le hacen ni puñetero caso porque solo trabajan, de repente consigue la atención de un maestro entre 25 miradas, pero la consigue. O yo he visto en la pública niños que no se quieren ir del Hantoki porque es que no van a comer en casa y en la escuela se lo da. Entonces, jo, qué lugar más bonito, ¿no? También quedemos yo siempre me quedo con el lugar bonito de la escuela, ¿no? Pues sí, lo tenemos todo en contra, pero los niños vienen contentos y aunque haya casos ¿no? De que dices, yo he sido el tonto del cole y el colegio me ha hecho esto. No sé, yo creo que o sea, la escuela es un lugar bonito y podemos hacerlo con ello, ¿no? Bueno, solo quería añadirle que el mundo necesita maestros como tú. Que no pierdas esa ilusión. Yo creo que es que has puesto el broche de oro, yo creo. O sea, has cerrado, vamos, como para decir, nos has emocionado, por lo menos a mí me has emocionado un montón. Y agradecer a todas las personas que estáis aquí a la mesa, porque suscribo lo que ha dicho Enrique, sois un lujazo el haber podido compartir esta mesa con todas las personas que estamos aquí, el haberos acercado a Edir, el haber tenido la generosidad de haber aceptado la invitación, bueno, con mayor o menor esfuerzo, ¿verdad? Y bueno, pues que son necesarios espacios como este, seguiremos abriéndolos, seguiremos invitando a todas las personas que se quieran acercar y hasta la próxima. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis, no tenéis vuestra casa.